Y buenas tardes, allá será buenos días, aquí tenemos una diferencia de hora, encantado de poder acompañar este octavo encuentro de investigación educativa, así que muy contento de poder colaborar a través de esta ponencia con la reflexión que se está haciendo en torno a la investigación educativa y sobre todo, ¿no es cierto?, con una perspectiva de transformación educativa, ¿ya? La ponencia que voy a presentar tiene que ver, ¿no es cierto?, con un proyecto de investigación que es una parte de un proyecto de investigación más grande que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la influencia que tienen, ¿no es cierto?, los departamentos y las jefaturas de departamento de asignatura o disciplina de la educación secundaria en la mejora, ¿ya? En este caso, esta investigación se focaliza solo en uno de los 9 casos que vimos de alrededor, ¿no es cierto?, de los mejores centros de educación secundaria en Chile, para estudiar cómo influían los departamentos, especialmente en las áreas de matemática, lenguaje, en la mejora escolar y poder explorar, ¿no es cierto?, qué facetas, qué política, qué ámbitos estaban allí, ¿no es cierto?, tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista sectorial, dados, ¿ah? Puesto que el proyecto más grande que les comento, ¿no es cierto?, eh, situaba estudiar a 10, en principio fueron 10, pero por distintas razones al final terminamos con 9 centros. Aquí en Chile se le dicen liceos, que son los de educación secundaria, que durante casi una década han mantenido y han superado, ¿no es cierto?, ciertos desempeños en pruebas estandarizadas que se tienen aquí en Chile, sobre estas áreas especialmente, ¿no es cierto?, importantes como el lenguaje y la matemática, y son clásicas en la medición de aprendizaje. Entonces, lo que voy a presentar ahora tiene que ver, insisto, ¿no es cierto?, con un caso muy particular eh, que tiene que ver con la perspectiva del liderazgo docente, de la jefatura de un departamento de matemática de una de estas instituciones que les comentaba. Bien, en ese sentido, ¿no es cierto?, vamos a compartir la pantalla para que puedan, ¿no es cierto?, mostrar. No sé si se ve ahí. Bien. Carla. Es correcto, sí se ve. Se ve perfecto. Entonces ahora vamos a agrandarla para que podamos, ¿no es cierto?, visualizarla. Perfecto, ¿ya? Ahí está en definitiva, ¿no es cierto?, el título de la ponencia, que la conocen. Particularmente, como decía Carla, yo soy eh, profesor investigador de la Universidad Católica Silva Enrique, aquí en Santiago de Chile. Ahora actualmente me encuentro a casi 500 kilómetros de Santiago, cerca de la cordillera, puesto que este fin de semana en Chile es un fin de semana feriado. Así que por eso les comentaba, ¿no es cierto?, y les saludaba, que aquí estamos entre vacaciones y trabajando. Bueno, en primer lugar, ¿no es cierto?, el título aborda, insisto, la perspectiva de liderazgo docente, ¿ya? De la dirección departamental, ¿no es cierto?, en un centro educativo de notable desempeño en una década, y tiene ¿no es cierto?, un carácter más bien de estudio de caso, en el cual vamos a presentar algunos hallazgos que encontramos respecto del liderazgo, ¿no es cierto?, de quien dirigía este departamento. Eh, en primer lugar, ¿no es cierto?, en términos de dar un enmarcamiento teórico, es bueno reseñar que desde ya hace 3 décadas se viene estudiando el liderazgo, quizás con bastante, ¿no es cierto?, más, yo diría, más producción en el ámbito anglosajón, y bueno, desde hace ya una década y poco más en el ámbito iberoamericano e hispanoparlante. El liderazgo escolar aparece, ¿no es cierto?, fundamentalmente asociado a la persona o al rol del director. Esa es la forma clásica de observarlo, de caracterizarlo, de investigarlo, y aparece como un factor consistente en los factores que tienen que ver con la mejora de la eficacia escolar, ¿no? Y también, naturalmente, con la calidad de la educación. Es un factor que algunos que lo hemos estudiado, ¿no es cierto?, es bastante clave para el desarrollo, yo diría, y el sustento de la mejora. En este caso, no está enfocado el estudio en el liderazgo escolar
propiamente tal, o la forma habitual como se ha estudiado, que es mirar el director, las directoras o los equipos directivos, si fuese el caso. En este caso, lo que vamos a observar es una mirada bastante, yo diría, más amplia y que tiene que ver, en definitiva, a mi modo de ver, con el sentido más profundo del liderazgo, que son las formas de movilizar a través de una serie de recursos de influencia a las personas, a los grupos, ¿ya? A todos los que conforman, ¿no es cierto?, una organización. Esa movilización, esa capacidad de influencia, ¿no es cierto?, siempre está basada en recursos que son muy de opciones de libertad para quien, ¿no es cierto?, adhieren o no adhieren a ciertas metas o propósitos. No está tan, ¿no es cierto?, la forma en que generalmente yo defiendo el liderazgo tiene que ver con esa mirada, y desde allí, y no solamente, ¿no es cierto?, con esta mirada más de la jerarquía o el poder posicional, que es la manera habitual con que se relaciona a veces el liderazgo. Dentro de, ¿no es cierto?, digamos, de los marcos teóricos, bueno, decirles que en general, ¿no es cierto?, hay bastante, yo diría, en un tiempo esta parte de literatura que buscan precisamente salir un poco de esta mirada reduccionista de solo observar al director o a la directora e ir, ¿no es cierto?, más allá. Entonces surgen proposiciones, incluso investigaciones, sobre todo en el ámbito anglosajón, sobre lo que se le ha denominado liderazgos medios, ¿verdad? Hay al menos 2 revisiones o 3 revisiones sobre estos estudios que buscan conocer y comprender cómo cuáles son las características de aquellas personas que asuman roles intermedios entre la dirección y entre lo que son los docentes. Y de ahí el nombre. ¿Ah? Particularmente hay algunos matices. Algunos autores hablan de liderazgos intermedios, otros de liderazgos medios. Hay alguna precisión que yo hago que tiene que ver con liderazgo medio, fundamentalmente cuando uno se sitúa en la institución escolar. Liderazgo intermedio a veces hace razón cuando las organizaciones escolares se organizan en función de redes, entonces hay alguien, ¿no es cierto?, que busca o hace enlace en esas redes con quien dirigen esa red. O el territorio donde se agrupan determinados, ¿no es cierto?, determinadas instituciones escolares. Pero en el fondo es poder conocer cuáles son, ¿no es cierto?, las características y qué papel desempeñan, qué funciones desempeñan y qué rol tienen, ¿no es cierto?, estos, en términos generales, estos puestos de mandos medios, que son muy vitales, ¿no?, para poder conectar los lineamientos de que a veces surgen, ¿no es cierto?, la jerarquía o la cúpula de una organización con las bases, o a veces todo lo contrario, que pudiesen, ¿no es cierto?, nacer de las bases y cómo esas ideas, esos lineamientos, esas formas, ¿no es cierto?, se ven representadas también en decisiones en la jerarquía. Entonces, en el ámbito hispanoamericano, iberoamericano, es poca la investigación respecto de estos roles, es bien escasa, por lo menos lo que hemos revisado nosotros. Y particularmente en el caso de Chile también, ¿ya? No hay mucha investigación sobre estos roles, y sin duda, ¿no es cierto?, en torno a las nuevas tendencias de la gestión y el liderazgo en general escolar, son roles que, ¿no es cierto?, digamos, tienen sin duda, ¿no es cierto?, una función vital para movilizar sobre todo a quienes están, ¿no es cierto?, más cerca de las aulas, que son los profesores. Entonces ahí hay una primera cuestión o una primera perspectiva sobre el liderazgo, ¿no es cierto?, entendido más allá de la visión más clásica y tradicional del liderazgo escolar. Luego, también, ¿no es cierto?, señalarles que en general hace como, ya yo diría, 15 años, se empezó, yo diría que un poco más, ¿no es cierto?, con autores como Peter Grom, con Alma Harris y James Blaine, acerca de lo que se denominaba el liderazgo distribuido, ¿ya? Y bajo digamos, bajo ese enmarque teórico, ahí habitan una serie de interpretaciones de lo que significa el liderazgo distribuido. Y por tanto también, ¿no es cierto?, está esta idea de cómo observar la organización a partir de cómo se distribuye el poder, especialmente el poder pedagógico, o el poder curricular, si ustedes quieren, ¿ya? Eh, por lo tanto, también este trabajo se nutre de algunas ideas sobre el liderazgo distribuido, ¿ya?
Finalmente, es quizás donde más se concentra, ¿no es cierto?, el trabajo que les voy a exponer tiene que ver con la perspectiva de liderazgo del docente o del profesor, que también es quizás una de las características, ¿no es cierto?, que tiene, digamos, yo diría bastante peso en cómo los profesores desplegamos ciertas herramientas, ciertas formas, ¿no es cierto?, para influir en nuestros estudiantes, pero no solamente en nuestros estudiantes, sino también en nuestra comunidad, en nuestros pares. A ese tipo de liderazgo, al menos en términos generales, se denomina liderazgo del docente, ¿ya? Hay revisiones que dan cuenta de que son muy importantes porque son profesores, ¿no es cierto?, muy inquietos en términos de cómo mejorar las prácticas pedagógicas, sobre todo, ¿no es cierto?, en relación no solamente a la enseñanza de su disciplina, sino también de las demás que conforman el centro, ¿ya? Desde allí, su rol clave y también la capacidad de poderlos identificar, valorarlos, relevarlos y ojalá, ¿no es cierto?, algún lineamiento político que les dé, yo diría, alguna recompensa o algún incentivo para su desarrollo y sin duda, ¿no es cierto?, es un hito en lo que podríamos llamar también una carrera directiva, ¿ya? Bueno, finalmente, el trabajo esto se concreta, todas estas perspectivas, ¿no es cierto?, teóricas, sobre el liderazgo más allá de la visión clásica, se concretan, ¿no es cierto?, en el estudio de las jefaturas o coordinaciones departamentales. Es bien sabido, ¿no es cierto?, que desde hace mucho tiempo las organizaciones secundarias, generalmente por su complejidad, por su especificidad de disciplinas que se enseñan, ¿verdad?, hacen divisiones del trabajo y por lo tanto en esa perspectiva, por lo general se organizan en departamentos o en unidades que buscan aglutinar esa especificidad. Eh, entonces, ¿no es cierto?, este trabajo se ubica precisamente en eso, en términos de poder, ¿no es cierto?, ver y explorar sobre el rol de una jefatura de un departamento, de un área que es clave, ¿no es cierto?, en la formación ciudadana, como es la enseñanza de las matemáticas. Por lo tanto, ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, el objetivo, ¿ya?, del trabajo en cuanto busca principalmente, ¿no es cierto?, explorar o describir, ¿ya?, el rol, ¿ya?, eh, función y características organizativas del jefe de departamento de matemáticas en una institución de educación secundaria pública, ¿ya? Aquí, ¿no es cierto?, son los municipios los que tienen a cargo la educación, aunque esto está cambiando, hay todo un proceso de reforma de cómo agrupar, ¿no es cierto?, y generar un modelo muy distinto de administración de los centros educativos en Chile, ¿ya? Pero la característica más importante de este estudio tiene que ver, ¿no es cierto?, con la selección de la muestra. Esto está principalmente localizado en ver, ya profundizar sobre una institución escolar que, ¿no es cierto?, secundaria, que por más de una década ha tenido una trayectoria de mejora notable, y especialmente en matemáticas. Entonces, desde allí, ¿no es cierto?, la curiosidad, la inquietud de saber qué distinto, qué cosas hacen, sobre todo, ¿no es cierto?, estos roles de jefatura. Bien, ahí está más o menos en general, ¿no es cierto?, dicho el sentido, ¿ya?, del trabajo que vamos a presentar. Bueno, ahí, ¿no es cierto?, algunas características que les comentaba respecto de en qué, ¿no es cierto?, perspectiva epistemológica, metodológica se ubica este estudio. Este es un estudio de caso, ¿ya?, en el cual, ¿no es cierto?, hemos buscado a través de entrevistas, a través, ¿no es cierto?, de observación participante, pero principalmente a través de entrevistas semiestructuradas que fueron pilotadas, que fueron, ¿no es cierto?, de alguna otra manera parte de todo ese estudio que referencié al inicio, y por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene desde allí una característica, ¿no es cierto?, interpretativa, cualitativa, ¿ya? Los informantes seleccionados, ¿ya?, fueron, ¿no es cierto?, 5 docentes, 2 psicopedagogos que integraban este departamento de matemática, que se observó en sus reuniones y también se entrevistó a la jefa de este departamento, como también a quienes eran responsables, ¿no es cierto?, del punto de vista del equipo directivo,
de este departamento que en Chile se les llama unidad técnico-pedagógica, que son, ¿no es cierto?, aquellos profesionales encargados de las cuestiones transversales, de la gestión curricular y pedagógica de un establecimiento o de un centro escolar, ¿ya? Como les señalaba, las técnicas de información o de producción de información fueron entrevistas semiestructuradas principalmente. Bien, aquí están los focos centrales, ¿no es cierto?, respecto de a dónde apuntaron las preguntas, un poco para saber cuál era el origen y las funciones que tenía este rol de jefe de departamento, cuáles eran las características del liderazgo que desempeñaba, y, ¿no es cierto?, las prácticas que en sí, ¿no es cierto?, se observaban en cada una de las reuniones o instancias, ¿no es cierto?, que tenía a nivel tanto departamental como a nivel pedagógico. Eso es. Bueno, aquí, ¿no es cierto?, un poco ya yendo a los resultados que encontramos, ¿ya? Es posible, ¿no es cierto?, por lo menos afirmar algunas cuestiones del origen, ¿no es cierto?, y cómo fue esto, ¿no es cierto?, dándonos a conocer lo que pasaba en ese. ¿Ya? A partir de los hallazgos evidenciados, es posible indicar que en relación con el origen y las funciones asociadas a la jefa del departamento estudiada, ¿no es cierto?, en primer lugar son definidos, o sea, hay, ¿no es cierto?, una cierta discrecionalidad por el director de ese establecimiento y su equipo directivo, ¿ya? Aunque, ¿no es cierto?, también estaba presente, y de allí esta raíz del liderazgo docente. Había la inquietud, ¿no es cierto?, de esta profesora de conformar o de hacer, en alguna medida, ¿no es cierto?, una estructura de departamento, lo que sin duda confluyó, ¿no es cierto?, en que tanto desde la perspectiva institucional como desde las inquietudes de los profesores de matemáticas de generar ¿cierto?, una estructura que le diera más formalidad al hacer o al quehacer departamental, ¿ya? Entonces, esto está bastante, yo diría, sustentado, ¿no es cierto?, en las mismas referencias teóricas sobre cómo se inicia o sobre cómo se pesquisa un poco estas características del liderazgo docente, ¿ya? Ahora, la buena noticia o el hallazgo es que coinciden, ¿no es cierto?, intenciones institucionales con también intenciones, ¿no es cierto?, docentes, de poder darle un cauce mucho más formal a lo que se estaba llevando adelante, ¿no es cierto?, en este centro. Así que ahí hay una primera cuestión, ¿no es cierto?, respecto del origen, ¿verdad? Convergen tanto iniciativas, ¿no es cierto?, intenciones de los docentes, especialmente esta profesora, y por otro, también, ¿no es cierto?, el director ve que una manera de poder seguir sosteniendo la mejora es crear, ¿no es cierto?, y darle formalidad a los departamentos que antes no existían, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, la literatura señala, ¿no es cierto?, que estas jefaturas deben poseer habilidades para guiar y liderar a sus colegas, ¿ya? Y por lo tanto es un desafío que implica esta función, ¿ya? En este caso se evidenció, ¿no es cierto?, lo que habitualmente está dado y se ha descrito sobre la estructura política administrativa, que de muchos centros escolares chilenos, ¿no es cierto?, no se visibiliza estos roles intermedios que son claves, ¿ya? Y por lo tanto quedan un poco al arbitrio del director o a otras autoridades su formalización o, ¿no es cierto?, el poder conformar una estructura mucho más orgánica de esta. Además, ¿no es cierto?, en el contexto de- del estudio, dicho cargo se mueve, como decía, en la informalidad, ¿ya? Esta profesora tiene certeza sobre el nivel de reconocimiento que tiene, ¿ya? Pero en forma paralela experimenta la ausencia de un reconocimiento contractual, es decir, cómo, ¿no es cierto?, esa dedicación está realmente estructurada, formal, y hay un incentivo, ¿no es cierto?, por la gran responsabilidad que tiene, ¿ya? Tampoco posee condiciones laborales, ¿no es cierto?, para esa tarea. A la fecha no disponía de un horario protegido para concentrarse en dichas tareas y nuevas responsabilidades. Entonces eso es una señal o es un indicio, ¿no es cierto?, que en general refleja que las políticas educativas y sus normativas desconocen la complejidad. Ahí hay un desconocimiento de las complejidades del rol, ¿no es cierto?, en este caso vinculado que queda solamente, ¿no es cierto?, al arbitrio del director. Bien. Eh, Además, ¿no es cierto?, como parte de esta discusión de resultados, los líderes medios son los encargados de establecer el contacto directo y enlazar para ocuparse
de los requerimientos de docentes y estudiantes con el equipo directivo, ¿ya? Por lo tanto, son un enlace, ojalá un enlace, ¿no es cierto?, que sea virtuoso, no tortuoso. Ellos gozan de una posición que impacta e influye tanto en lo pedagógico como en lo formativo. Ahí hay, ¿no es cierto?, unas características que dan cuenta de lo importante que son o el papel relevante que juegan, ¿verdad? Por lo tanto, en este sentido, al reportar las características de liderazgo desplegadas por el jefe de departamento de matemáticas, la evidencia obtenida permite afirmar que ella posee características propias de los líderes del departamento, ¿ya? Así como, ¿no es cierto?, hace ya 3 décadas encontraron Harry y colaboradores, como también Salmon y colaboradores, en cuanto estos roles o estos perfiles trabajan en crear una visión compartida con sus colegas y naturalmente para su departamento. Se preocupan por monitorear y acompañar el desempeño de su equipo a través de la observación de las prácticas de aula. Aquí nosotros también nos dimos cuenta que había una desprivatización de las aulas, o sea, todos los profesores de ese departamento y de otros también conocían muy bien el actuar in situ de cada uno de sus colegas y desde allí, ¿no es cierto?, reportaban y ayudaban y iban conformando en cierta perspectiva una comunidad profesional de aprendizaje. ¿Mm? Bien, en términos de las prácticas que implementa la jefa del departamento, ¿no es cierto?, al interior de su equipo, permitía, ¿no es cierto?, generar climas de confianza, lo que aunaba mucho en cuanto a, ¿no es cierto?, a tener participación de sus colegas y un compromiso con esto. Por lo tanto, esas son notas distintivas de capacidades de liderazgo genuina, ¿ya? Mediante la exploración incluso del sentir, de las emociones, siempre lo que nosotros observamos en las reuniones, cuando participamos de esta, ¿no es cierto?, de esta, digamos, esta técnica de ir a ver cómo trabajaban en sus reuniones, había sin duda, ¿no es cierto?, un lenguaje, una comunicación muy empática, ¿ya? O sea, no estaba, ¿no es cierto?, yo diría un discurso más autocrático, un discurso más jerárquico. Por el contrario, era un discurso en su contenido implicador, ¿ya? Y siempre, ¿no es cierto?, en su lenguaje, no usando el yo, sino en general usando nosotros. Tenemos este desafío, nosotros debemos mejorar. Por lo tanto, sin duda, ¿no es cierto?, era un despliegue de ciertas formas y ciertos estilos comunicacionales que animaba, ¿ya? Implicaba, y eso es propio y genuino y auténtico de un verdadero liderazgo, ¿ya? Eh, Desde allí, ¿no es cierto?, entonces se generaba esta lógica de, o este tipo, ¿no es cierto?, de, yo diría, trabajo departamental bastante, diríamos, efectivo, pero también afectivo. Bien, para ir ya terminando, ¿no es cierto?, la presentación, decirles a nivel de conclusiones generales, no sé si, bueno, volver a recordar que el objetivo era identificar el rol, ¿no es cierto?, las características del liderazgo desplegada por esta jefatura departamental, que, ¿no es cierto?, esta se configuró, ¿no es cierto?, como un enlace entre la dirección y los docentes de matemáticas. El rol se nutrió, ¿no es cierto?, en su desempeño por una instancia que agrupaba a todos los jefes de los departamentos y se reunían, ¿no es cierto?, en más o menos 2 o 3 horas a la semana para ir, ¿no es cierto?, aprendiendo sobre cómo, yo diría, llevar la agenda y poder implicar en el proyecto educativo del establecimiento. O sea, en general, esa era una instancia bastante rica que permitía, ¿no es cierto?, poder anclar lo institucional con lo sectorial. Eh, por lo tanto, ahí hay una conclusión importante, es decir, instituciones que quisiesen generar una estructura departamental no pueden perder de vista, ¿no es cierto?, que tienen que haber nexos entre la dirección y los profesores que permita también lo que se ha denominado un coliderazgo ¿no es cierto?, o una instancia intermedia colectiva en el cual, ¿no es cierto?, se discuten los temas transversales, independiente de la disciplina, y de ahí también sale la agenda para las reuniones departamentales. Si bien no existe un documento formal que explicite el perfil, la función de la jefatura, a juzgar por los resultados, fue posible afirmar que una de las principales sería que coordinaba, ¿no es cierto?, el quehacer curricular y docente del departamento para mantener o subir. Aquí siempre el desafío poder mantener y ojalá subir
¿no es cierto?, los aprendizajes en las matemáticas, tanto en pruebas internas como externas estandarizadas, ¿ya? En ese sentido también Chile tiene toda una tradición de poder medir aprendizajes por pruebas, ¿no es cierto?, externas. Está un sistema de información de medición de la calidad de la educación que se llama SIMSE, que es bastante, ¿no es cierto?, yo diría clásico y tradicional, y que hay posiciones encontradas sobre su valor, pero en definitiva esos sistemas permiten objetivar desempeños de aprendizaje en estudiantes en casi todos los niveles de la educación escolar en Chile. Pero por otro también, cada institución ha tomado decisiones para medir, ¿no es cierto?, los aprendizajes, también por prueba estandarizada, pero con un fin más formativo, con un fin, ¿no es cierto?, de poder localizar con mayor, yo diría, detención cuáles son las oportunidades de mejoras que hay. Eh, También, ¿no es cierto?, en relación con los atributos propios del liderazgo docente, la jefatura es reconocida tanto por la dirección como pares docentes. Eso es muy importante como diría, como pilar del liderazgo, ¿ya? En el sentido de cómo se construye la legitimidad de un rol que va a tener, ¿no es cierto?, una función de dirección, pero sobre todo una función de animación, de implicación. Entonces, en este caso nosotros encontramos que efectivamente había por parte de la dirección, o sea, por parte del director y su equipo, un reconocimiento explícito, ¿no es cierto?, a esta jefatura departamental, pero también los docentes, ¿no es cierto?, de tal departamento lo tenían respecto de ella, ¿verdad? En ese sentido, esto es lo que se conoce como la legitimidad o el reconocimiento mutuo de los pares, y también el reconocimiento de quienes detentan el poder posicional, como son las direcciones escolares, ¿ya? Por otro, como relataba adelante, ¿no es cierto?, su cercanía, estilo comunicacional, le permitía generar un ambiente propicio para desafiar e implicar a sus pares en la mejora de las prácticas pedagógicas en el aprendizaje de la matemática, ¿ya? Además, ¿no es cierto?, tenía el gesto de acompañar sobre todo a los profesores eh, nobles, ¿no es cierto?, en su inserción o en todo lo que eran los procesos, ¿no es cierto?, diría, de inducción. Eh, Finalmente, los departamentos, y esto para ir cerrando, ¿ya? Los departamentos de asignatura pueden llegar a cumplir un rol estratégico en el logro de los objetivos institucionales de mejora de aprendizaje escolar. Pueden llegar, pero ojo, o por lo menos tener alguna observación desde el punto de vista de las políticas, que siempre van a estar mediados por factores propios de la institucionalidad, tanto internos como externos. Y de allí el valor de las políticas que reconozcan este rol, ¿ya? Y por otro, desde el punto de vista institucional, cómo darle causa en términos de estructura, perfil, formas de evaluar, etcétera, ¿ya? Bueno, así entonces, un factor determinante en la efectividad de dicha unidad departamental, ¿ya?, como nosotros inferimos de este caso, son las competencias de quien la dirija. O sea, no basta tener una estructura departamental si no hay una fijación clara del perfil, del rol, ¿no es cierto?, de quien le va a dirigir, ¿ya? De allí entonces que uno pudiese hipotetizar que dependiendo de esa capacidad, es posible que esa estructura tenga sentido y aporte a la mejora escolar. Eso. Bien, con eso doy por finalizada la presentación. No sé si, Carla, Muy bien. estamos en tiempo. He tratado de ser lo más lento y descriptivo respecto a la presentación, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, lo que nos dijiste al inicio. Estamos muy bien de tiempo, don Oscar. Más bien, muchas gracias por la intervención. Yo tengo algunas preguntitas acá, entonces Vale, voy vale. a proceder a comunicarlas. Doña Ana Cristina, aparte del agradecimiento, le gustaría saber si la jefa del departamento, ¿cuántos colegas tenía bajo su mando? Ah, muy buena pregunta, porque también eso tiene que ver con, no es lo mismo tener bajo su mando 2 que 3 que 10. En este caso tenía bajo su mando 7. Y voy a precisar, eran 5 profesores, más 2, aquí se le llama educadores diferenciales o educadores especiales, que también se integran al departamento. Y esa es una cuestión bien, no era el foco de digamos, la presentación, pero eso también nos llamó mucho la atención, porque hace alrededor de 4 o 5 años en Chile se creó una ley de inclusión,
Y por lo tanto, todos estos profesionales muy capacitados en el ámbito de la educación diferencial o que tienen que ver con el poder ayudar a los profesores de las disciplinas en necesidades educativas especiales, ¿ya? Están siendo realmente un aporte para comprender mejor los procesos de enseñanza y aprendizaje en disciplina. Entonces aquí, en este caso, ella tenía responsabilidad sobre siete profesores. Con esta salvedad, naturalmente, que 5 eran especialistas y 2, por decirlo así, generalistas en el campo del aprendizaje y la enseñanza. De acuerdo. Ella misma pregunta, ¿y si considera que la cantidad de personas es una variable que también tenga injerencia en la calidad del liderazgo? En la Eh, calidad, esto pensando en que quizás algunas variables que tengan efecto como la cantidad de trabajo, tiempo disponible para llevar a cabo sus funciones, etc. Sin duda, yo creo que ahí hay un espacio de la investigación para poder dar una respuesta más en base científica. El sentido común dice que sí, es decir, no es lo mismo dirigir en cuanto a todo lo que implica tarea y bajo esta perspectiva de liderazgo docente a 10 o a 15 que están bajo su mando, ¿ya? Pero al menos nosotros no pesquisamos este tipo de estudio que nos permitiese decir, mire, con 5 o 6 sería como el número apropiado. Ahora, desde la perspectiva del liderazgo, entendamos, y en el sentido más profundo del liderazgo, sin duda, que las relaciones interpersonales, las relaciones de compromiso con un grupo grande se van diluyendo. Entonces, en general, resulta mucho más, yo diría, más plausible observar el liderazgo o los efectos que tiene en grupos más pequeños, porque ahí se puede establecer mejor relación, mejor compromiso, más tiempo de escucha, de diálogo activo, etcétera. Generalmente cuando los grupos son muy grandes, el discurso de los jefes de departamento probablemente es más de gestión, es más administrativo, o sea, pudiésemos encontrar, por eso digo yo que abro un poco también, esto abre un poco a la investigación, es decir, cuál sería el ideal en términos de cómo se podría estructurar, ¿no es cierto?, los departamentos en cuanto a cantidad de profesores. Ahora, en general, los establecimientos en Chile de educación secundaria, los más grandes, hay muy pocos muy grandes, de 3.000, 2.000. En general, la gran mayoría están entre 700 y 1.500 estudiantes, lo que implica tener departamentos que varían entre 3 a 6 o a 7, quizás hasta 8, ¿ya? En el caso, digamos, del tamaño promedio, ¿ya? Así que eso. De acuerdo. Por acá tengo otra preguntita. Buenas tardes. Un interesante tema, muy agradecida. ¿Qué tipo de liderazgo recomienda al Departamento de Matemática en el desempeño académico del docente en el proceso virtual? A ver, aquí hay muy buena pregunta, porque hay mucho, este último tiempo ha sido, pero yo diría, bastante referido al tema del liderazgo, liderazgo escolar, como el liderazgo de los profesores en general, por lo que ha significado la pandemia, que ha gatillado que quienes tenemos roles de formación busquemos herramientas para implicar a nuestros estudiantes, ¿ya? Entonces, sin duda que es una pregunta muy asertiva, porque ¿qué estrategias distintas están usando, por ejemplo, los directores en su rol de liderazgo? ¿Qué estrategias distintas a partir de la pandemia o durante la pandemia para tener menos desertores, para tener más gente que se implique en una formación, ¿no es cierto?, telemática, ya, remota? Y por lo tanto, sin duda que los aspectos emocionales son los que más gravitan. Yo creo que eso es transversal, o sea, lo socioemocional, y eso tiene que ver mucho con lo que es, yo diría, el corazón del liderazgo. ¿Ah? El liderazgo tiene que ver fundamentalmente con un discurso, con un repertorio de herramientas humana, más cercana, menos técnica, más empática. De modo que aquellos profesores, al menos algunas investigaciones han dado cuenta que han tenido esa posibilidad de partir sus clases un poco preguntando cómo están, qué han hecho, un poco explorando en el ámbito más de la persona humana y sus relaciones, más que entrar de inmediato con la pregunta sobre qué vimos la clase pasada o qué recuerdan ustedes de este concepto. O sea, en general, el rapport
se ha vuelto cada vez más importante. Por lo tanto, yo creo que si hubiese que ponerle un nombre al liderazgo, transversalmente sería un liderazgo adaptativo, un liderazgo positivo. De hecho, hay un referente bien interesante de Karen Sajore sobre lo que significa el liderazgo positivo y que fundamentalmente tiene que ver cómo creamos relaciones, ¿ya? Buenas relaciones en todo lo que es el proceso, ¿no es cierto?, formativo, docente, entre docentes, docentes, estudiantes, directores y docentes. Eso, sin duda, ¿no es cierto?, puede ser lo más, yo diría, lo más plausible para entender a aquellas comunidades que sí han hecho un esfuerzo importante en poder darse cuenta que no era lo mismo que las clases presenciales, que era necesario, ¿no es cierto?, tener esta mirada más, yo diría, de entrar en una comunicación más humana, más profunda, y desde allí saltar, ¿no es cierto?, a los aprendizajes más, por decirlo así, disciplinarios o más curriculares establecidos, sobre todo de una perspectiva más cognitiva. De acuerdo, muchas gracias. Voy a hacerle otra pregunta más por motivo de tiempo, entonces sí voy a tener que hacerle por lo menos 2 más para que nos No, dé tiempo de avanzar con la siguiente ponente. El no, encantado, departamento. encantado, no te preocupes, a mí me encanta, además que estoy muy Bueno, agradecido de la invitación, así que, y para mí, insisto, Costa Rica, yo he ido un par de veces, he estado en San José y me ha encantado su gente, su forma y todo eso. muchas Así gracias. que, Igual nosotros estamos igualmente además agradecidos. con ese lema que tienen que es pura vida, es realmente muy atractivo. Ok, dice el Departamento de Matemática forma parte de la estructura organizativa y funcional de una institución educativa en Chile. No necesariamente. A eso aludía yo en la investigación, que en general queda al arbitrio de los directores. No hay una ley, una normativa que diga que todos los centros de educación secundaria tienen que tener un departamento de matemáticas, ¿ya? Por lo cual, ¿no es cierto?, dependiendo de las definiciones que haga cada centro. Recuerden que en Chile en general hay bastante autonomía, aunque este último tiempo la cuestión política educativa ha ido, ¿no es cierto?, a cambiar, cierto, yo diría, autonomía, sino darle un ribete más territorial a la organización de la educación, pero en definitiva, solo está establecido normativamente funciones directivas superiores, son los directores y los jefes de UTP, que llamamos nosotros, ¿ya? Y otras áreas que tienen que ver con la convivencia. Y luego vienen los docentes, o sea, a nivel intermedio no es tan claro, o sea, no hay una normativa que fije por política digamos, la conformación de departamentos de asignatura, ¿sí? La gran mayoría los tiene, o tiene más o menos, yo diría, organizado dependiendo del, insisto, del tamaño del colegio, estos. Algunos han agrupado, por ejemplo, todas las disciplinas que tienen que ver con ciencia, y ahí cuando son pequeños, ¿ya? Todo lo que en inglés significa STEM, lo han agrupado en esas áreas y a partir de eso se organiza, o las áreas de humanidad, etcétera. Pero en general no existe una normativa que todos los centros de educación secundaria deben tener departamentos, especialmente de educación matemática, ¿ya? Los más grandes los tienen y en general la gran mayoría